Todas son representaciones mías. Solamente descripciones, no el yo verdadero. Pero entonces, ¿qué es lo que soy? ¿Quién soy? Considero a esta una pregunta que al mismo tiempo podría ser un dilema y que al momento de buscar una respuesta se va convirtiendo en una incertidumbre. Pues saber quién eres es algo que tiene una infinidad de interpretaciones que van desde lo más simple hasta lo más complejo. Fácilmente podrían preguntarme, ¿quién eres? Y yo responder con mi nombre, pero en realidad estaría respondiendo a la pregunta de ¿cómo te llamas? O podrían preguntarme ¿quién eres? Y yo responder que soy un ser humano, pero no. Estaría entonces respondiendo a qué soy biológicamente. Pero entonces, ¿quién soy? Todos nos hemos preguntado esto alguna vez, pero quizás no lo suficiente. No lo suficiente como para encontrar una respuesta sólida, pues incluso es una pregunta que grandes filósofos se han hecho alguna vez. Tenemos a Hegel, quien, adentrándose en historia, definía que el yo no era algo abstracto, sino más bien un proceso que se iba desarrollando con el paso del tiempo y que sostiene en sí la conciencia moral de las personas. Mientras pasan los años, el nivel que las personas poseemos espiritualmente es algo que se va desarrollando según nuestro entorno. Por ejemplo, no podemos culpar a los españoles hoy en día de la invasión a América en el siglo XV. Y pienso que esto es algo bastante acertado, pues incluso viendo a un individuo desde su nacimiento, es claro que, con el paso del tiempo, irá obteniendo una personalidad acorde al entorno en el que se encuentre. Y claro, el desarrollo de sus valores morales será algo que se dé en base a las experiencias y aprendizaje que asimile en el camino. Cuando nos planteamos la pregunta de quién soy, llega un punto en el que aparece cierta tensión frente a la incertidumbre de no obtener la respuesta que buscamos. Pues sí, muchas veces sometemos a nuestra propia mente a intentar encontrar una respuesta que resulte satisfactoria para nuestra conciencia. Y esto no solo ocurre con la pregunta de quién eres, ocurre en todo aspecto de tu vida, pues es innegable que incluso en situaciones en que sabes en el fondo que tienes la culpa de algo, buscas una excusa, una explicación interna para ti mismo que busca convencerte de que los demás están mal y tú estás bien. Y de hecho, quizás esto sea parte de quién eres, pues aún con tu imperfección humana intentas encontrar un sentido positivo a tus actos. Pero claro, esto no significa que éticamente lo que sea que estés haciendo vaya a estar bien. Por tanto, el yo implica ser algo inevitablemente subjetivo, por lo que es bastante normal que cuando alguien nos pregunta quién eres, automáticamente respondamos con nuestro nombre, pues es eso lo que nos ayuda a mantenernos identificados con nosotros mismos al no tener la certeza exacta de quiénes somos. Es como un medio, una salida para escapar de una posible crisis existencial. Hay ocasiones en que incluso pueda que confundas al yo como aquello que los demás piensan sobre ti. Este concepto construido en la mente de las personas por ellas mismas para tratar de reconocerte y mantenerte en su memoria. Sin embargo, ese concepto no es más que una representación idealizada de quién eres. Y entonces te preguntas, ¿quién soy? Otro techo desconocido. Por supuesto. En esta ciudad no hay ningún lugar familiar. Pero hablemos un poco del vacío, esa sensación que todos hemos llegado a sentir alguna vez, ese sentimiento que nos lleva a pensar que estamos incompletos y que a la vez debemos de trabajar en aspectos esenciales de nosotros mismos para poder superponernos ante la situación que vayamos a estar enfrentando. Algo muy interesante que pude ver en Evangelion y que podría relacionar este tema es el sentido filosófico de los campos AT, que básicamente muestran que cada individuo en el mundo tiene una especie de muro que le permite mantenerse protegido ante lo que le rodea. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué tenemos la necesidad de mantenernos a salvo? Los seres humanos tenemos en nosotros ese instinto de supervivencia que nos lleva a ser cautelosos en muchos aspectos. Y nuestra relación con las personas no es una excepción. Después de todo, nos vemos ante un mundo que,
a pesar de ser innegablemente bello, es también un lugar crudo y hostil. Y esto es algo que vemos reflejado en la serie, pues muestra que, aunque vayamos a dar lo mejor de nosotros, al final nada nos asegura que las cosas vayan a salir bien. Es en este punto donde podemos adentrarnos en otro terreno, la realidad. Y es que cuando aún somos niños, de cierto modo vivimos en una fantasía creada por nuestra propia mente, que en nuestra pureza infantil nos mantiene en la idea de que el mundo es un lugar bello y que el tiempo es algo completamente inexistente, hasta que crecemos y comenzamos a ver que la realidad es completamente distinta a aquella idea que teníamos de ella. Incluso llega un momento en que nos decimos a nosotros mismos que todo era mejor cuando éramos niños, pues en esa fase de nuestra vida en que estamos en la transición a ser adultos, nos damos cuenta de que la vida no es fácil ni difícil, sino simplemente es. Y con todas las dificultades y oportunidades, no nos quedará de otra más que seguir adelante, pues no existe nada que nos asegure que el camino sea apaciguado. Caeremos un montón de veces y tendremos que ponernos de pie constantemente. Aún con este conocimiento, existe algo que mantiene a una parte de nosotros en ese mundo de fantasía que hemos creado para nosotros mismos, al que recurrimos cuando sentimos que ya no podemos más: la esperanza. De hecho, esa misma transición por la que pasas cuando dejas de ser un niño puede muchas veces convertirse en una crisis existencial, y eso podría deberse a tu inocencia, ese sentimiento de pureza que te lleva a tratar de realizar los actos más bellos, sea por ti mismo o por las personas que están a tu alrededor, sin darte cuenta de que quizás podrías estar haciendo algo completamente opuesto, lastimando a las personas en tu búsqueda de satisfacer los deseos ajenos, que al final terminan siendo un disfraz de tus propios deseos por sobre aquello que tienes a tu alrededor. Existe una famosa parábola escrita por Arthur Schopenhauer en el año 1851 y que, para nuestra sorpresa, fue tratada en la serie. El protagonista, Shinji Ikari, se ve en la necesidad humana de estar cerca a otros y recibir el cariño y calor humano. Sin embargo, termina por alejarse ante el primer contacto, pues teme herir a las personas. Entonces, ante tal situación, para no llegar a lastimar a los demás, elige lastimarse a sí mismo, en este caso alejándose de las personas y resaltando en sí mismo aquellos aspectos negativos de su personalidad, recordándose todo el tiempo que es un cobarde y que cualquier cosa que haga terminará teniendo una consecuencia. Tal como la situación emocional de Shinji, algunas personas piensan que la mejor forma de sentirse mejor y evitar el sufrimiento es buscar la total independencia emocional, razón por la cual cuestiones como la autoestima y la confianza permanecen restringidas en la mente, pero al mismo tiempo el desarrollo personal se mantiene estancado, para finalmente llevar a esta persona a ser cada vez más vulnerable ante las dificultades del mundo real. Si eres una persona que, por el contrario, sufres de dependencia emocional, lo más probable es que hayas buscado una y mil formas de mantener a las personas cerca de ti, para al final darte cuenta que no son tan buenas como habías creído, y que todo lo que pensabas acerca de ellas era solamente parte de tu percepción individual de lo que son, llevándote a una completa decepción. Y de hecho, por otro lado, puede que te haya sucedido que, al saber que alguien más no podrá satisfacer tus deseos interiores de ser uno solo con esta persona, eliges alejarte, y no solo de ella, sino de los demás, del mundo. Pero considera esto: para que las personas puedan realmente llegar a alcanzar todas sus expectativas individuales, tendrían que conocer todos y cada uno de tus valores individuales, tanto negativos como positivos, lo cual, siendo realistas, es algo completamente imposible. Habría que erradicar por completo la individualidad, y tendrías que fusionarte tanto física como emocionalmente con aquella persona. Hablamos de renunciar a todo aquello que te hace tú mismo o misma.
Pero, ¿por qué pensar en algo tan extremo como esto? Hablemos de la soledad. Aún teniendo la más grande noción de que las personas son individuos independientes con características completamente distintas entre sí, algunas personas se ven ante la persistencia de que llegará alguien que hará de su vida un mundo de fantasía, y en su espera se ven ante algo inevitable, la soledad. ¿Cómo afrontar la soledad cuando eres alguien que todo lo que busca en las personas es un reflejo de sí mismo? Es simple. Deja de pensar tanto, deja de dudar por todo. Deja de escuchar aquella voz en tu cabeza que constantemente te dice que todo lo que hagas estará mal. Después de todo, no existe razón alguna para pensar tanto en algo que aún no ha sucedido y que probablemente nunca sucederá. Todos, absolutamente todos, somos nosotros mismos. Yo soy yo y tú eres tú. Y lo que sea que pienses en tu compleja y a la vez limitada mente es aquello que te define. Deja de pensar tanto en lo que los demás piensen de ti, pues que las personas te comprendan o no es algo puro de ellas mismas. Después de todo, nadie tiene la obligación de comprenderte. De hecho, la única persona que puede comprenderte eres tú mismo, por lo que debes de cuidar de ti. El mundo sigue y seguirá siempre su curso. El tiempo no se va a detener para esperarte. Todo cambia y seguirá cambiando constantemente. Y, así como todo, tú también puedes cambiar. El mundo no es más que aquello que has creado tú mismo con tu propio pensamiento. Y no me refiero a la realidad, sino todo aquello que ves a tu alrededor forma parte de tu percepción individual. El mundo será desagradable, si es que tú resaltas esos aspectos desagradables. Y el mundo será algo maravilloso, si tú resaltas esos aspectos que lo hacen así. El primer paso para reconocerte a ti mismo es entender que el mundo no está hecho completamente para ti. Y sí, puede que algunos ya tengan claro este punto, pues cuando reconocemos que los demás no son más ni menos que nosotros, sino simplemente son, es cuando comenzamos a construir nuestra propia imagen. Al final, todo es subjetivo. Absolutamente todo lo que te rodea es subjetivo. Las personas y su visión de ti, tú mismo y tu visión de ellas. Incluso la verdad, algo tan complejo como la verdad, está reducida a ser simplemente una subjetividad, sujeta al escenario en el que se vaya a encontrar. Y así como todo esto, tú tienes tu propia verdad, tu propio yo, tu propia esencia, construidas por ti mismo para mantenerte a salvo de lo que te rodea. Pero cuando decides romper esa barrera, esas ideas construidas por ti mismo desaparecen por completo. Y sí, al principio te sentirás desprotegido, vulnerable. Sin embargo, llegará el momento en que comprendas que aquello que los demás piensen de ti o las intenciones que los demás tengan para ti no son algo que deba preocuparte. Después de todo, tal como aprendiste a caminar, puedes aprender a amarte, conocerte a ti mismo sin ninguna barrera y darte así una oportunidad de conocer una vez más el mundo que te rodea.